Durante los últimos días hemos venido dando cuenta de las dificultades que se acumulaban en la frontera sur de nuestro país a causa de la presión migratoria de ciudadanos extranjeros que no se sentían más capaces de vivir en Chile después del cambio de la política migratoria anunciado por el presidente chileno Boric. Cambio que establecía que no se darían documentos de identidad a quienes hubiesen entrado clandestinamente o estuviesen residiendo de manera clandestina en Chile. Esta decisión ha significado para muchos querer salir de Chile por el norte, llegar en consecuencia al Perú, en algunos casos con la intención de seguir y retornar a Venezuela, en otros eventualmente a quedarse en nuestro país. El Estado peruano no ha tenido que movilizar recursos policiales y militares para resguardar nuestra frontera y garantizar la paz social en Tacna, que se ve perturbada naturalmente por el flujo súbito de numerosos migrantes que necesitan contar con ayuda para comer, sobre todo en el caso de que estén con niños y personas de edad. Hay dos agencias de la ONU que tienen que ver con estos fenómenos, por una parte la Oficina Internacional de Migraciones, por otra el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son dos estatutos diferentes, el de migrantes y el de refugiados. Vamos a conversar con un especialista en relaciones internacionales, tanto con los países vecinos bilaterales, cuanto multilaterales, la ONU y sus agencias, puesto que el tema despierta la misma inquietud que hemos visto producirse en otros puntos del mundo, cuando la gran crisis migratoria siria, por ejemplo, o los botes que intentan pasar el Mediterráneo para llegar a puerto seguro en países europeos. Hemos invitado por eso al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de la República, para que nos dé su punto de vista. Estamos llegando tarde, estamos reaccionando tarde ante los acontecimientos, no se ha previsto todo lo que viene pasando. Doctor Rodríguez Mackay. Fernando, muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. Bueno, fíjate, si medimos los casi 7 días que tiene esta crisis migratoria en la frontera peruano-chilena y estamos acá en el borde del 7º, es tarde, pero nunca es tarde. O sea, hay que tomar medidas inmediatas, urgentes. Esto es una consecuencia de una decisión intraestatal del gobierno de Chile, fundado en el principio de soberanía de la Paz de Westfalia, que siempre digo en clases y a la gente, es decir, esto que los pueblos con sus gobiernos deciden soberanamente sobre su territorio, que decidieron que los indocumentados debían salir del país, expulsiones, deportaciones. Lo cierto, lo concreto es que salieron. Sin que Chile haga nada para ayudar a que ellos salgan. Ahí vamos a ir ahora. Y el otro es el derecho del Perú, también westfaliano, de que cierra sus fronteras. Como lo hicieron durante la pandemia, los estados cerraron sus fronteras para que la gente no ingrese por el temor del contagio de la COVID-19, una cosa como esa. Sí. Bueno, frente a dos derechos nacionales nos hemos encontrado en consecuencia con un grueso, casi como 250 o 300, que están, pues en verdad, es una diáspora que tiene que ser atendida, están en una nebulosa y merecen una atención. Los dos estados han entrado en una pugna diplomática en los últimos días, como bien dices. Los chilenos dicen, bueno, salieron, no tenemos nada que hacer. Eso no es verdad. Los migrantes son vulnerables desde que salen y hasta que quieren ingresar en el otro territorio. Esto es muy importante. Y esto es bueno decirlo ahora, que sigue habiendo este enorme debate planetario que no se comenta, por lo menos no lo he escuchado acá en Perú. Es decir, lo que dijo Marrakech el 10 y 11 de diciembre de 2018. ¿Qué cosa? ¿Qué es primero, Fernando? El derecho del migrante en su transitabilidad internacional, el derecho a libre tránsito, o el derecho del Estado de decidir quién ingresa y quién no en su territorio. Mira, ese gran debate no termina de licuarse, por tanto, sigue primando el principio de soberanía del Estado, que a mi juicio es lo que corresponde, porque si no se anarquiza el proceso. Claro. Frente a ello, Fernando, como muy bien has dicho,
el sistema internacional tiene espacios de contingencia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que surge como consecuencia de la vorágine de la diáspora después de la Segunda Guerra Mundial, y la Organización Internacional para las Migraciones, stricto sensu, que ve estos temas. Coadyuvan para atenuar, para mitigar lo que sucede en una frontera cuando dos estados, o uno, se muestren diferentes con migrantes. El asunto ahí está. Por eso sigo pensando que, no obstante que el derecho peruano y la decisión del gobierno ha sido llevar militares a la zona de frontera, te advierto que en estos momentos puede haber más militares peruanos y policías peruanos que los migrantes. Y esa actitud podría mirarse, cuidado con eso, pienso mucho en la imagen internacional de Perú como una frontera militarizada, casi como si estuviéramos en un pie de guerra. Y eso tenemos que evitarlo. El concepto de la migración y de la soberanía debe de cambiar, debe ser como lo es el principio que valora stricto sensu la calidad de los migrantes por el principio que subyace a la vida humana. Son gente que tiene que tener carácter humanitario, la mirada tónica de los países. Eso no se está viendo. Y no se está viendo el ACNUR y la OIM sí, pero los estados no, porque creen que cada uno tiene la razón. Eso se llama actitud recalcitrante. Tiene de que haber parte y otra, tanto Chile como Perú. De los dos. Por esa misma razón, Fernando, yo vengo apostando, proponiendo en mis columnas de que haya una verdadera mesa de trabajo rápida, urgente, donde levante el teléfono la canciller, se comunique con el de Chile, Van Cleveren, y a su vez lo extiendan y participen siendo connacionales de, fundamentalmente, Colombia y de Venezuela mayoritariamente, en una mesa extendida para crear un verdadero tracto. Pero estamos lejos de eso. No hay ni siquiera la propuesta de una mesa donde se puede alternar. No hay. Yo le he propuesto, he hablado con gente, mire, hagan esto, porque... A ver, la diplomacia, Fernando, que la conoces muy bien, tiene que ser eminentemente pragmática en el momento que corresponde. En estos instantes debemos de dejar la teoría, ir a la praxis. Podemos establecer un verdadero corredor humanitario que comience y termine asegurando que nadie se quede en el camino, porque ese es el temor. Y entonces, solamente así, pero consensuado, incluso con la participación de Venezuela, Fernando, podríamos conseguir el objeto central, pero que es que vuelvan a la tierra que los vio nacer. Tenemos indicios sobre la actitud de Venezuela. Debe estarse frotando las manos, porque acá en el Perú surgió el Grupo de Lima para contribuir a derrocar a Maduro. Entre tanto, son 6 presidentes peruanos que han pasado y Maduro sigue y se apresta a un nuevo mandato de 6 años más. Frente a ese elemento realista de que Maduro pueda no permitir el ingreso, que se trabaja tanto para que no ingrese, es que justamente la diplomacia debe hacer su camino, debe hacer su trabajo. Y, por ejemplo, el momento ha dado que la relación colombo-venezolana es de las mejores. Sí. Hay un marco de afinidad, entonces eso puede coadyuvar. Y uno dirá, sí, pero la peruano-colombiana no es de las mejores. Sí, pues, pero hay mecanismos, tenemos espacios, la comunidad andina, el Parlamento andino. ¿Han hecho algo? ¿Usted ha visto pronunciarse el Parlamento andino? No he visto. ¿Ha visto que nuestros parlamentarios se hayan movido? No he visto, pero te quiero decir una cosa. Los parlamentarios andinos, en los últimos 2 años que vine trabajando, han visibilizado más que cualquier otro periodo supranacional del Parlamento andino. Yo estoy persuadido que ellos deben estar trabajando, buscando fórmulas para coadyuvar, porque finalmente ese es el trabajo. Si hubiera algún Esperemos avance, que lo hagan, ya a través de RPP lo lanzamos. Yo he ido en algún momento a la propia sede en Bogotá. En todo caso, cuando hemos recibido participado de diversos temas. El gran tema era gestionar que nos exoneren de visa para entrar a los Estados Unidos. Sí, bueno. Eso era el objetivo. Vamos a ver si es que lo logran o no. Pero tenemos un embajador en Caracas, a diferencia de Colombia o México, el señor Orozco. Orozco, que es un profesional con experiencia. Lo conozco desde cuando era tercer secretario y te puedo decir que es de primera línea. Y creo que Librado puede hacer un buen trabajo, conoce la cancha, cómo poder persuadir, converger. Nada más que ningún embajador va a tomar una decisión si antes no es política. Hay un respaldo explícito de todo. Y ese respaldo explícito político no es de nivel de embajadores, sino de cancilleres o de jefes de Estado.
Y ahí es donde tenemos que buscar que se conecten todos estos vectores. Es verdad, tenemos que ser realistas, el vecindario no es el mejor. Hay animadversiones manifiestas. Petro, Colombia y México, ¿no? México, ¿no es cierto? Chile lo ha atenuado mucho y eso es bueno para la relación peruano-chilena. Por eso creo que es inadecuado estar levantando la voz y haciendo declaraciones altisonantes por parte de autoridades peruanas, ¿no? Así es. Mira, qué bueno que lo digas, porque así como el alcalde de Tacna, que ha sido impertinente, ligero, por más que tenga la intención de preocuparse, hay que cuidar mucho el verbo. También el presidente del Consejo de Ministros ayer dijo, bueno, que lo arreglen ellos. Entonces, cuidado, quietud, tranquilidad. Siempre aprendí de mis maestros en la Cancillería, Fernando, que hay que ser firme, pero con mucho respeto. Porque las relaciones interestatales están cargadas de hipersensibilidad y eso hay que cuidarlo. Finalmente, en una mesa se deberán sentar todos sin subjetividades, porque si tú sientes en la mesa a un actor venezolano, tendrás que pensar por encima de que sea una dictadura, que sea un régimen totalitario, que no haya democracia, etcétera, porque se superpone el fin último del carácter humanitario. Entonces, por eso es muy importante tener un discurso que encaje con la realidad. Cuando usted dice corredor humanitario, está pensando en un corredor de varios países, Sí, porque sí, el objetivo no es entrar al Ecuador, porque Ecuador diría lo mismo que nosotros, pero ¿por qué los meten a mi país? No, ¿Cómo garantizar que el corredor atraviese eventualmente Colombia para llegar a la frontera colombo-venezolana? En la mañana de hoy, en un desayuno de trabajo con algunos embajadores amigos míos, les graficaba cómo debería ser eso. Es decir, un corredor, o sea, un convoy que parta de Tacna con esos 7 buses, qué sé yo, con todos los migrantes, con policías o militares antes y después del convoy, que los lleve hasta la frontera y sean reemplazados por otro preparado por Ecuador. Para eso se negocia y se conversa. Lo mismo en Colombia. Hay que tener reciprocidad. Recuerda que cuando salieron de Venezuela se hizo un corredor por Colombia y por Ecuador para llegar a Perú. O sea, esta concomitancia en base de la reciprocidad es una regla de oro que hay que saberla negociar y trabajar. Eso se puede hacer, por supuesto que sí. ¿Dónde está el problema? A mi juicio no está en Ecuador ni en Colombia, como muy bien has dicho al comienzo. Está en Venezuela y para eso hay que trabajar. Para que Nicolás Maduro entienda que se debe superponer finalmente un problema que él creó y son sus nacionales. Y si no, mira, la Corte Penal Internacional tiene traditio en imputaciones. Pero toma tiempo. Pero lo que te quiero decir es que él debe saberlo, que las que ya tiene acumuladas puede significar y sumar aquella otra de impedir el ingreso en el territorio nacional de nacionales del Estado. Pero su interés sería recibir a antiguos migrantes para jactarse de que ahora están regresando, que la confianza ha regresado y que la economía va mejor. Es el discurso que han hecho cuando otros grupos de migrantes han retornado. Bueno, eso sería lo óptimo y ojalá que así sea. Si vemos que Nicolás Maduro los quiere recibir, en verdad, entonces habría que jalar las orejas a las cancillerías de nuestros países que no han hecho nada sabiendo que Venezuela está esperando que actúen. Por eso te decía, qué importante es que se levante el teléfono y se tomen decisiones cuanto antes, porque lo que hemos visto ayer y hoy, en verdad, puede es tener insostenible un y puede desborde degradarse. que nadie quiere. Así es. Ahora, hay ciertos problemas que restan pendientes de ser aclarados con su conocimiento. En primer lugar, ¿qué pasa con los indocumentados, que son el origen del problema? Porque lo que ha dicho Boric es acá no se queda nadie que haya entrado sin documentos y no le vamos a dar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con los indocumentados que están en el Perú, sí. Que están en el Perú, dirás. Que están entrando. Entre los que... Bueno, Fernando, hay que empadronarlos en la zona de frontera y no va a ser difícil para el número que hay. No son 1000 ni 2000, son 200 o 300. Se empadrona. Pero yo debo entender... Con huella digital y foto. Con huella digital. Con biométrica. Mira, migraciones, que siempre yo veo que satanizan mucho. Yo he visto el trabajo de migraciones, siempre es un trabajo muy profesional desde los tiempos de Eduardo Sevilla. Sí. Un trabajo muy profesional hasta ahora. Y hay que apoyar a migraciones. Pero déjame decirte una cosa. Lo que tiene que hacerse, el gobierno ha decidido empadronamiento, registro, como quieras, por 6 meses. Bueno, se está haciendo por la coyuntura. Se parcha, se hace, en verdad es bueno que se haga, más allá de que no se hizo antes teniendo,
cerca de 2 millones de venezolanos en el Perú. No sabíamos cuántos son, cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos profesionales, cuántos menores. No tenemos un catastro, una idea en verdad puntual de cuántos venezolanos o cuántos extranjeros tenemos. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque no hemos dado ese gran paso. ¿Qué cuesta? Bueno, tenemos apoyo internacional, no se gestiona, no se hace. Qué bueno que se ha tomado la decisión. Hoy hemos visto largas colas, que se empadronen, porque los que no van a ser empadronados son los que tienen algún antecedente penal. Esos van a salir, pero rapidito, que echas baigón y salen las cucarachas. Lo mismo va a ser con los malhechores, que son, y hay que subrayarlo, el menor número del grueso. Las Naciones Unidas ha dicho en un famoso informe que sí, la migración, Fernando, al final produce siempre un impacto político positivo y económico, y de integración económica para los países. Ahora, hay otro problema que es el de aquellos que no quieren ser migrantes, sino refugiados, y que reclaman su derecho a ser reconocidos como refugiados en la medida en que están huyendo de una dictadura y que salen a causa de su compromiso con la libertad. Qué bueno que lo digas porque es una enorme diferencia y la gente que nos ve y nos escucha tiene que saberlo. Migrante, aquel que se moviliza de un punto a otro, sea por turismo, sea por estado de necesidad, sea por mejorar su calidad de vida. El refugiado, en cambio, lo hace porque huye. Hay un acto persecutorio que lo obliga a dejar el lugar porque su vida está en peligro. Normalmente, porque el régimen de turno lo busca para liquidarlo, para meterlo a la cárcel, para matarlo. Por eso se refugia, busca un lugar recóndito donde pueda tener esa protección. La dinámica del derecho internacional de los refugiados les da a ellos estatus. Y ese estatus es de protección, como muy bien lo has dicho, el Estado tiene que asumir un activo. Por eso es que la inmensa mayoría de venezolanos que han ingresado en Perú no son migrantes, no son refugiados, son migrantes. Sí. ¿Cuántos son refugiados? La cuenta la he perdido, pero podríamos tener los que piden unos son casi la mitad, ¿eh? Los que solicitan el estatuto de refugiado, con las ventajas que eso da, sí, y con la protección que eso garantiza, son muchos. Bueno, no a todos se les concede. Pero va a ser muy complicado, Fernando, en la protocolización para determinar si es o no refugiado, en verdad demostrar que uno es refugiado, porque tiene que verse que realmente hay elementos de juicio material que indique que hay un acto persecutorio con el ánimo de o enviarlo a la cárcel o de liquidarlo o de querer matarlo. Ahora, naturalmente hay un pésimo antecedente en América Latina, que es el caso de los Marielitos, en el año 80, a partir de la Embajada del Perú en La Habana, usted recordará. 17 de abril de 1980. Bueno, y parece evidente que el jefe de Estado cubano en la época, Fidel Castro, aprovechó para sacar a personas de las cárceles y de los hospitales psiquiátricos. Me acuerdo y los mucho. Americanos tuvieron que vérselas con 100.000 Marielitos, entre los cuales había gente que realmente huía de una dictadura y otros que no tenían mente. Me acuerdo mucho de ese caso, lo escribí en mi libro sobre Fidel Castro, que fue una consecuencia del ingreso de un grupo de cubanos en la Embajada del Perú. Así es. Aquel 2 de abril del año 80. Y claro, eso produjo toda una secuela. La animadversión hacia el régimen, como hasta ahora en el de Díaz-Canel, sigue siendo grande. La gente quiere libertad, como Segismundo, que preguntaba por qué las aves del campo tienen libertad y yo siendo humano no la tengo. Bueno, evidentemente ahí hay un problema. Y el mundo, en el siglo XXI, Fernando, en el que se ha vuelto una dinámica muy, pero muy flexible, el tema de la migración internacional, como dice la ONU, ya se ha convertido en una amenaza internacional. No porque los migrantes hagan daño, no, por el impacto que produce, por el desorden que se genera, por la xenofobia que también existe, hay que decirlo, en los países a donde llegan, porque se trata, y esto hay que decirlo siempre, de los migrantes sinónimo de personas vulnerables. La vulnerabilidad hace que, mira, tengan 7 días en la zona de frontera, peruano-chilena, no sabemos si los niños han tomado leche, han almorzado, han comido, los papás, a la intemperie, esa insensibilidad no puede seguir, por eso insisto que la diplomacia,
que es un instrumento de bien en De la sociedad acuerdo. internacional, debe solucionar. Ahora, quisiera que diga usted qué preconiza tanto que aceptemos el mundo moderno como es, que nos precise en ese contexto el rol de las ONGs venezolanas. Hay personas en nuestro país para las cuales la palabra ONG parece una mala palabra, pero las hay de todo tipo y de toda orientación. Y en el caso de los venezolanos en el Perú, hay varias ONGs formadas acá para contribuir a la integración de los venezolanos en nuestro país. Hemos recibido aquí en RPP a dirigentes de varios, entre ellos un exdiputado social cristiano venezolano, señor Pérez, que usted debe conocer. Y él dice, queremos colaborar, ayudando a empadronar, ayudando a convencer, a explicar y a favorecer que ellos se sientan bien tratados y que colaboren con este proceso. Pero en el Estado, a veces hay una reticencia a coordinar con ONGs. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Yo no tengo mucho que decir porque lo que acaba de decir es exacto. Yo diría hay un prejuicio. Las ONGs hay las buenas y las malas, lo digo yo siempre. Como todo, ¿no? Como todo, como ¿no los cierto? partidos y como Pero los en el iglesias. caso de Venezuela son ONGs que justamente están fijándose en estos gruesos de migrantes que han salido, esta gran diáspora latinoamericana, y claro, ellas cuentan con dinero como para poder hacer trabajos de campo, como para poder hacer registros, y el Estado tiene que abrirse. Fernando, el Estado cuando se vuelve reticente, no permite, no coadyuva, no genera trabajo en equipo. Aquí hay que alistar una mesa ampliada donde actores diversos, incluso con capacidad como para poder hacer cosas importantes que el Estado no hace, coadyuven a generar y a promover un proceso distinto. Solamente así, entonces vamos a tener una migración segura, ordenada, que es el proceso ontológico de toda migración internacional. De acuerdo. ¿Dónde ha visto usted experiencias bien logradas de recepción, integración y circulación en otros casos con gran concentración migratoria? Hemos sido más o menos testigos por la televisión de lo que ha pasado en Siria, pero ahí han habido dificultades grandes también a causa de las rivalidades con los países vecinos, Turquía particularmente, ¿no? Ahí te quería decir, cuando comenzó la guerra de Siria, la migración que se convirtió rápidamente en refugios, en los refugiados, fue tremenda en Europa. Se establecieron en esas reuniones en Italia las denominadas cuotas. Y al final los estados decidieron que sea Turquía con enormes campamentos que se alistaron. Acuérdate, el Papa Francisco ha ido, sacaba una familia y la llevaba a Europa, dando justamente ese nivel de permeabilidad. Muchos barcos que partían de las costas africanas del norte, cruzaban el Mediterráneo, caían en naufragio, morían en el camino. Se alistó todo un trabajo, una prosecución muy bien hecha, donde hubo reticencia, sobre todo italiana al comienzo, ¿no es cierto? Al final terminaron creando vasos comunicantes con una Turquía que aspira a ingresar en la Unión Europea, está haciendo su trabajo para ello. Un formato fue ser la gran receptora y ha permitido luego que haya una sistemática adecuación de cuotas de los migrantes en diversas partes de Europa, mayoritariamente en Francia. La ONU tiene experiencia y las agencias que hemos mencionado, tanto la ACNUR como la OIM, tienen experiencia. Mucho. Ojalá que se despliegue acá y que los ministerios de un país y otro se integren y haya esta mesa que usted ha preconizado de diálogo entre los 5 países concernidos acá, poniendo de lado nuestras diferencias ideológicas. Ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, muchas gracias por su presencia acá. Gracias. Y por el optimismo con el que habla sobre un tema que la verdad nos ha tenido un poquito inquietos a lo largo de esta semana, porque como usted ha dicho, quizá todavía pueden producirse Hay que ponerle cosas más siempre graves. buena fe, Fernando, a toda persecución política y mirarlo como cuestión de Estado. Es lo mejor y lo más serio que puede hacerse para un tema como este. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches, señor ex ministro Rodríguez Mackay. Vamos a hacer una